la persona de la autoridad máxima de nuestra institución, a nuestro obispo Germán Ojeda. ¿Cómo está mi obispo? Que el Señor le guarde. ¿Cómo anda? Bien, gracias al Señor. Me alegro en esta mañana de poder conectarme con ustedes y con todas las radios que están ahí conectadas, los hermanos, pastores, pastoras, deseándole que Dios les bendiga a todos. Amén, mi obispo. Está medio bajo su volumen, me parece tan bajito está su volumen. Está bajo el volumen de su cámara. Si le podrían dar un poquito más de volumen a la cámara. Así que, bueno, mi obispo, una bendición. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista que nos ha brindado en esta mañana linda, una mañana diferente. Mi obispo, bueno, vamos a comenzar esta entrevista. Y como siempre lo hacemos, siempre le pedimos a la presencia del Espíritu Santo que esté con nosotros para que esta entrevista sea amina, para que esta entrevista sea una bendición para usted y así como mismo para nosotros y para toda la audiencia de Puerto Deseado y así mismo para cada lugar que donde llegamos. Recién había gente de México, de Jujuy, de Chile, de muchos lados. Así que, mi obispo, bueno, cuéntenos, mi obispo, cómo fue su crianza, cómo fue. ¿Usted fue una persona que ya comenzó los caminos del Señor de chico? ¿O cómo fue? ¿Cómo conoció, cómo llegó a los caminos del Señor? Sí, yo llegué al Señor a la edad de 16, 17 años. Convertí al Señor allá en la iglesia de los Muermos, que era del pastor Vicente Uribe. Ahí fue mi encuentro con el Señor. Y desde esos días hasta el día de hoy perseveramos en los caminos del Señor. Está bien. A ver. Hola. Mi obispo, bueno, está bajo su teléfono, está bajo el volumen. Mi obispo, dentro de esto también, de la entrevista, bueno, usted conoció al Señor así de chico. ¿Cómo fue su crianza en los caminos del Señor? ¿Servía al Señor con su mamá, con su papá? ¿En qué etapa de su vida llegó usted al Señor? No, mis papás no eran evangélicos. Después llegaron al evangelio, gracias al Señor. Después fue una familia, no todos los hermanos, sino mi papá, mi mamá y mayormente mis hermanas, sí, ya ellas conocían al Señor. Así que todo fue una bendición dentro de los caminos del Señor para poder vivir bajo la mano poderosa del Señor. Está bien. Mi obispo, ¿y cómo fue en su etapa a qué edad usted conoció a mi diaconisa? ¿A qué edad se conocieron? Y nosotros nos casamos ahí en Trelew. Gracias al Señor que Dios nos dio la oportunidad de encontrarnos. Y bueno, siempre orando al Señor que Dios nos dé la oportunidad para poder vivir dentro del orden del Señor. Y Dios una noche a mí me mostró que ella era mi esposa y que yo salía directamente a un campo grande a pastorear a ovejas y que mi primer hijo iba a ser varón. Entonces pasaron unos días y encontré a la Mireya y le digo, mirá, tuve un sueño que tú vas a ser mi esposa, así que vamos a tener que casarnos. Y bueno, y me dice, y sí, dice, pero anda a hablar con mi mamá, dice. Así que fui a hablar yo con su mamá y le dije lo que el Señor me ha dicho. Entonces, estuve de acuerdo mi suegra y bueno, a los poquitos tiempos ya nos casamos, a los 3 meses, casi antes. Nos casamos y hasta el día de hoy, gracias al Señor. Y nuestro primer hijo fue varón, como el Señor me ha mostrado, y después de casados, tuvimos 1 año de casados y después ya salimos al pastorado. Hasta los días de hoy, gracias al Señor, estamos en eso. Lo que Dios nos ha mandado. Está bien. Mi Hoy obispo, tengo y a través 67 años. de conocer, bueno, a mi diaconisa, de casarse a la edad que se conocieron, en esos tiempos que usted fue a pedir la mano, no era como hoy por hoy, era una ceremonia, era un solemne, era algo muy
con mucho respeto. Hoy por hoy vio cómo son los novios, hoy van y los padres saben, pero en su época que usted se casó con Miriaconisa, su suegra lo recibió así bien, así como hablamos de la suegra también, o medio raro así. No, bien, bien me recibió mi suegra. Fue una fiel compañera de trabajo, de la lucha. Siempre estaba con nosotros en todos los momentos después. Pero ella me recibió bien. Aparte, yo nunca le mandé una carta a mi esposa ni ninguna cosa. Fue así la conversación y terminó. Después llegó el tiempo y los casamos y terminó la... Porque yo confié siempre en el Señor, porque el Señor es el que nos une. Por eso toda persona joven que escucha, señorita, tiene que pedirle al Señor la dirección cuando se quiera casar, porque es el matrimonio que va a perseverar. No al ojo porque sea esto o lo otro, sino pedirle al Señor que el Señor los guíe. Ese es el compromiso cristiano. Mi obispo, y a través de los años casados, ¿en qué fue lo que lo marcó a usted en sus principios? Bueno, ustedes dio la mano, se casaron, así como usted lo dijo, pero ¿qué fue lo que lo marcó en su ministerio pastoral? ¿Qué fue lo que lo marcó? ¿A qué edad usted se dio al ministerio pastoral? Bueno, nosotros para el 78 pasamos problemas muy grandes porque estábamos en Trelew y estaban echando a todos los chilenos para Chile, y entonces de ahí tuvieron que viajar mi esposa para Bariloche. Estuvimos detenidos ahí en un centro de detención en Trelew, en un gimnasio, y todo estaba yo, mi esposa y mis hijos. Y bueno, entonces yo conocía a un capitán de la Marina de apellido Albornoz, y cuando lo vi lo llamé. Y entonces él me dijo, Germán, dice, la situación está difícil. No, le digo, yo lo que quiero es que me dé una carta para irme. Entonces nosotros estábamos nombrados para irnos a Sierra Grande. Ya teníamos comprado la casa en Sierra Grande. Teníamos el lugar todo para irnos, teníamos el púlpito hecho y todas las cosas. Pero bueno, no sería la voluntad de Dios, no lo fuimos. Y así fue que mi esposa se fue y después yo pasé por una etapa muy difícil, la cual llegué a Chile y estuve trabajando en el mar. Tuvimos como 4 o 5 meses directamente trabajando en el mar, en la lamilla. Y dormíamos ahí en la arena, en medio de la lamilla, y una casita de nylon. Pero ahí el Señor nos contenía y nos hablaba, y estábamos trabajando al Señor directamente, hablándole a las personas del Evangelio. Y así fue que un día, como todo hombre, bueno, dice, mejor me quedo acá, mira las cosas terrenales. Y dije yo, bueno, voy a ir a entregar el carné de pastor al pastor Marcelino Vera, porque él era nuestro superintendente general. Y viajé hasta Osorno a entregarle la credencial. Y entonces él me dice, no, dice, usted va a ser un gran siervo del Señor, así que quédese tranquilo y vámonos a la conferencia a Santiago. Así que bueno, le obedecí y le dije a mi esposa, bueno, mi pastor Marcelino dice que no, que Dios nos va a usar y vamos a ser grandes en el Señor, así que tengamos fe. Y así fue que lo fuimos, directamente a la conferencia a Santiago. Y de ahí de Santiago nos nombraron para que vayamos a trabajar a Rosario, provincia de Santa Fe. Primero estuvimos en San Nicolás, llegamos donde el pastor Reyes, que nos atendió muy bien, la pastora Norma, los hermanos. Ahí conocimos al pastor Castro y conocimos también al pastor García en aquellos años. Y bueno, pero jamás yo nunca después de eso renegué contra Dios y sobre el ministerio, porque donde yo iba el Señor me usaba, se sanaban los enfermos, y a mi esposa el Señor la usaba de grandes maneras igual, entonces era una bendición ya, y nunca más dejamos de decir, bueno,
vamos a dejar el pastorado. Esa fue la etapa más difícil porque no teníamos nada, y hemos perdido todo con el asunto del problema que había entre Chile y Argentina. Está bien. Mi obispo, y a través de lo que ha pasado en las etapas, esa que usted que ha sucedido, eh, dentro del ministerio pastoral uno pasa muchas luchas, muchas pruebas, pero también dentro del ministerio hay cosas que nos marcan a nosotros como pastores, hay cosas para bien que nos marcan en nuestras vidas, que uno dice, bueno, si usted me preguntará a mí, yo le diría a mí, mi obispo, el 2012 a mí me marcó mi ministerio pastoral. Pero a usted, ¿qué etapa de su vida lo marcó en su ministerio? Cuando yo llego directamente desde la ciudad de Rosario a Neuquén, llego acá con un hijo enfermo que es el pastor Germán. Era chiquito y era un problema totalmente enfermedad en el cual eh, nos entregaron para que él se muriera. Entonces mi suegra y mi esposa y yo oramos al Señor y se lo entregamos al Señor. Pues entonces en un día dice mi suegra, no, este chico dice, va a vivir, se va a sanar. Así que vamos a orar de vuelta. Así que oramos como a las 3 de la mañana, lo ungimos y al otro día ya, gracias al Señor, tuvo mejor y hasta el día de hoy. Ahí vimos la bendición del Señor, porque yo le dije, Señor, bueno, si tú nos mandaste a predicar, sana a nuestro hijo para que sigamos predicando. Y nos vinimos al barrio Confluencia. Y ahí empieza la gran bendición para nosotros y la aprobación del ministerio, de nuestro ministerio. Porque en la misma noche, a la otra noche el Señor a mí me muestra directamente que en el barrio Confluencia había una columna de fuego y bajaba desde arriba de las nubes hacia abajo. Y de ahí decía Iglesia Metodista Pentecostal. Y bueno, yo entendí que ahí tenía que ir a predicar a ese barrio. Y al otro día cuando fui, ya conseguí un lugar y ahí comenzamos a bendecir al Señor. Y comenzamos a hacer una campaña en aquel tiempo, en el 83, en el 82, perdón, estaba el hermano Gigi Ávila haciendo una campaña acá en el Club Pacífico. Y bueno, nosotros vinimos a ver una noche o dos y después ya los quedamos en la casa porque el Señor a mí me dijo que Él me ha mandado ahí, a Confluencia, no al hermano Gigi. Así que me puse a hacer una campaña y resumiendo, asistía mucha gente. Llegamos a tener en esa noche, en aquel terreno, como casi 100 personas, donde estábamos haciendo la campaña. Pero nadie aceptaba al Señor en ninguna noche. Nadie se pasaba a ungir que estaba enfermo, nadie. Y en el último día del día domingo, que empezamos como a las 4 de la tarde, empezamos nosotros y había mucha gente. Y se larga una tormenta, pero de esas que iba a romper directamente así los nylon y todas las cosas, y llovía muy fuerte. Y yo le dije, y me dice el Señor, decile a la gente que no se vaya, y yo lo sentí. Gloria sea a Dios. Esa voz maravillosa que habló a mi corazón. Y bueno, y le digo a la gente, y la gente se rió, se fueron. Pero sabe que Dios hizo un milagro porque quedaron 10 personas y esas 10 personas aceptaron al Señor. ¿Para qué íbamos a querer más nosotros si era una gran bendición? Entonces, así se comienza la obra del Señor con lo que el Señor da y hasta el día de hoy perseveran nuestros hermanos. Hasta el día de hoy las familias han crecido y porque cuando Dios confirma la obra y nosotros vemos con nuestros propios ojos, lo que el Señor hace es de gran motivo de bendición. Por eso tenemos que ser fieles al Señor y todo pastor que ha salido al ministerio no debe nunca, por ejemplo, dejar tirado su ministerio, sino que debe orar al Señor y Dios lo va a bendecir. Mi obispo es una realidad, es una bendición, la verdad que es una bendición escucharlo. A veces, como pastores nuevos también, a veces en algún momento pensó dejar el ministerio pastoral, en algún momento quiso claudicar de su fe.
No, no. Después de eso, no, nunca más, gracias al Señor. Mi obispo, y a través de la obra en el Señor, aparte a través del servicio que usted ha brindado, ¿en qué etapa de su vida el Señor lo llamó para el servicio de obispo? ¿En qué momento usted sintió de parte del Señor que tenía que ser obispo de la institución? ¿Cómo el Señor lo llamó? ¿Cómo el Señor usted sintió de presentarse a la conferencia como obispo? No, yo en realidad habían en esos tiempos varios candidatos que estaban ahí, no quiero nombrarlos, pero el Señor sabe, y yo no elegí ser obispo. Un día estábamos acá afuera tomando unos mates debajo del parrón y vino una hermana de Allen acá a mi casa y viene la hermana Hermelinda Medina y me dice, pastor, vengo a entregarle un mensaje. ¿Sí? Bueno, pase. Pasó a mi casa acá, estuvimos ahí y me dice, yo le doy un vasito de agua. No, dice, vengo a entregarle un mensaje, estoy en ayuna porque el Señor me mandó. ¿Sí? ¿Cuál es su mensaje? Y me dice, dice el Señor que se prepare porque usted va a ser el obispo y tendrás que corregir, exhortar y cuidar la grey. Yo no le dije ni amén, porque dije yo, esta viejita está de la cabeza, porque en realidad yo no estaba ni presentado en la terna, ya estaba presentada la terna de pastores que, que en aquel tiempo se iban a presentar. Bueno, y así fue. Me dijo, créalo con todo su corazón. Bueno, le digo yo, oramos y se fue la hermana. A los pocos días sonó el teléfono y me llama un pastor que estaba haciendo una campaña por allá cerca de Villarrica y le pide, viaja hasta Junín de los Andes y le pide el teléfono a un pastor para que me llamara. Así que me llamó y me dice, pastor, usted debe obedecer lo que el instrumento de Dios le dijo a usted. El Señor lo tiene predestinado para que sea obispo y tiene que ser obispo. Bueno, y me dijo el pastor, prepárese porque usted va a ser el obispo. Nada más. Bueno, entonces yo ya empecé a ver las cosas de otro modo, empecé a orar al Señor que me dé claridad sobre las cosas. Porque si bien Dios usa a los hombres o a las mujeres con respecto a esto, el llamamiento, uno tiene que tener un llamado también directamente del Señor y que el Espíritu Santo le hable a uno. Entonces en una mañana ya me puse a orar al Señor, a prepararme, callado, no le decía a nadie nada. Y bueno, y así fue que el Señor me habló una mañana y me dice, yo te he llamado, dice, para que seas mi siervo y para que apacientes mi grey. Al que te bendiciere, lo bendeciré, y al que te maldiciere, lo maldeciré. Yo no hallaba qué hacer. Sentía eso y me resonaba, Señor, ten misericordia de mí. Bueno, haciéndolo breve, eso fue lo que el Señor a mí me llamó. Y ese día cuando lo fuimos directamente a la iglesia, yo no estaba en la terna y hubo un poco de discusión ahí porque en realidad yo no estaba en la terna y tenían que agregarme. Y unos decían que sí y otros que no. Y bueno, fue así que me agregaron. Después de un rato ahí, me agregaron a la terna. Y bueno, y así fue que el Señor me honró y saqué una mayoría relativa. Y bueno, eso fue lo que el Señor confirmó a través de su Espíritu Santo, que yo era el que menos podía llegar a ser obispo porque
directamente yo trabajaba y nunca lo deseé ni nunca lo pedí. Vive Dios que yo nunca lo pedí. Y bueno, pero como el Señor me llamó, tuve que obedecer y hacer conforme lo que Dios le manda a uno. Amén. Tengo saluditos también, tengo unos saluditos también de nuestra hermana Jaelita. Jaelita dice, saludos a mi obispo, dice Emilia Coriza, bendiciones, bendecido su ministerio, saludos desde Rosario. Jaelita, la hija de nuestra pastora Roxana Tapia. Julio Savaria dice, hola, bendiciones, Dios bendiga a nuestro obispo. Fabián Ernesto dice, bendiciones, saludos a nuestro obispo. Franco Valenzuela dice, el Señor revista desde su gracia a nuestro obispo. Marcelo Ojeda, bueno, está etiquetando. Ana Marguita Castro, también de Villa Merced, dice, bendiciones, saludos a nuestro obispo, a nuestra diaconisa. Lindo testimonio. Bueno, y asimismo varios mensajes más. Así que bendiciones. Alex Barría dice, bendiciones, mi pastor, estoy escuchando desde Barda del Medio, así que también saludamos a toda la gente linda de distintos lugares. Mi obispo, y dentro de esto del servicio a la obra del Señor, del servicio como obispo, ¿qué fue lo que lo marcó como obispo, como nuestro obispo? ¿Qué fue lo que lo marcó? Directamente el trabajo administrativo y espiritual. En primer lugar, lo que había que ordenar y comenzar a hacer tantas cosas que Dios nos dio la oportunidad, porque nosotros antes teníamos muchos problemas con el tema que en las zonas de frontera no se podían dar subsidios para las iglesias. Y bueno, por eso fue que yo viajé directamente a Chile a una conferencia con algunos pastores, el pastor Heriberto Mena, pastor Eri y otros pastores más, para poder hablar con nuestro obispo en la conferencia que se hacía en San Bernardo, para que directamente podamos sacarle la palabra filial de Chile y poder hacer nuestro estatuto y nuestro reglamento. Entonces, la mayoría de la asamblea en Chile nos aprobó y que trabajáramos independientemente. Bueno, fue así un trabajo que se hizo gracias al Señor, y yo iba viendo que todo eso me iba marcando el desarrollo de nuestro ministerio como obispo para dejar la iglesia que nos corresponde presidir de la mejor manera posible en todo aspecto, en la parte material y espiritual. Por eso, uno de los temas que ha sido también fue que cada iglesia tenga su coro, que no perdamos nuestra identidad del coro de nuestra iglesia metodista pentecostal, y que las oraciones, el ayuno, las vigilias y también las predicaciones a la calle. Yo fui viendo que todo el pastorado fue obedeciendo y fuimos viendo que Dios nos fue ayudando de todos los lugares que entendíamos. Dios estaba con nosotros. ¿Por qué digo con nosotros? Porque el pastorado también ha sido los que se han puesto a trabajar. Yo lo miré cuando compramos el terreno para edificar la sede, que también y fue un logro, y cómo ustedes colaboraron de una y otra manera para que ese edificio se pueda construir. Entonces, todo eso es una confirmación del ministerio de la obra del Señor, del obispado, para la gloria del Señor. Ahí donde nosotros podemos marcar que Dios siempre estuvo conmigo y también con ustedes, porque en eso hoy podemos dar gracias a Dios, que podemos tener todo la bendición de llegar, de estar y de ver todas las cosas que podamos analizar con la ayuda del Señor. Entonces, todo eso uno lo va asimilando y va viendo toda la confirmación de nuestro ministerio, junto a mi esposa, que ella ha trabajado y sigue trabajando con las pastoras, y bueno, deseando que Dios les bendiga a todos. Amén. Y obispo, y también dentro de esto, ¿en algún momento pensó usted, como obispo, pensó dejar el obispado porque obviamente una cosa es ser pastor, otra cosa es ser obispo, y yo creo que los más complicados todos somos los pastores, los más mañosos somos los pastores, cada uno tiene su ideología, cada uno tiene su pensamiento, no es la monedita de oro de todo el mundo dice, si yo fuera obispo, pero la realidad es que uno siempre lo dice acá de esta manera,
como la gente a veces dice, si yo fuera el pastor, pero Dios no te eligió como pastor, no sos el pastor. Es lo mismo que a veces nosotros como pastores decimos, si yo fuera el obispo, yo haría esto. Pero usted en algún momento pensó decir, dejo el obispado, entrego el obispo porque me cansaron. No, yo siempre tuve la convicción firme que el Señor me llamó y que cuando Él me llamó, después yo entendí y dije, amén, Señor. Y después, directamente, yo siempre digo que el Señor está conmigo y Él me va a hablar cuando yo deje de ser obispo. No estoy apegado al tronco arriba, no, sino la decisión del pastorado y primero la voluntad del Señor y después, bueno, la decisión del pastorado, pero yo nunca pensé, siempre traté de organizar de la mejor manera posible. Yo sé que en cada iglesia directamente como pastores nadie le cae bien a todos los hermanos y así también en el pastorado uno como obispo tampoco le cae bien. Ya algunos por una cosa, por otro, porque le llamen la atención, por esto, por allá. Pero para eso está el reglamento. Yo siempre confié en el reglamento y en el estatuto que se hizo. Y desde ahí todos somos responsables de lo que tenemos que hacer. Entonces, si alguno, por ejemplo, por ahí se sale del lugar, bueno, ya sabe que él tiene que dar una cuenta porque él es responsable de su trabajo que está haciendo. Y así yo como también como obispo, mi responsabilidad es hacer cumplir a través del directorio, de la comisión, todo lo que está concerniente a lo que es del Señor. Ahora yo nunca me cargo, por ejemplo, los problemas que hayan así fuertes de nada. Yo siempre oro al Señor y le digo y se los entrego al Señor, porque si no sería una cosa que uno no dormiría con los problemas que hay, ¿me entiende? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener fe y confianza en que el Señor nos llamó y que Él será quien nos va a ayudar. Más en los tiempos peligrosos que estamos viviendo, debemos tener mucho cuidado para poder conducirnos y pedirle sabiduría al Señor para poder cada día acercarnos más a su presencia. Amén, amén, amén. También, bueno, tengo saluditos aquí también, perdón. Tengo saluditos. El tema es que está bajo el volumen de ustedes, así que voy a hacer malabares aquí. Tengo saluditos también, a ver, dice acá. Cintia Vanessa Zambrano, y saludos a, dice, Pastor Adrián, dice, bendiciones a mi obispo y a mi diaconisa, está conectado también mi hermana Viviana Rojas, allí de Mendoza, también Alex Barriga, dice, bendiciones para nuestro obispo y su familia, Cintia, Dios les guarde, no, bueno, ¿quién más? A ver, saludos a nuestro obispo y nuestra diaconisa de Pico Truncado, nuestra hermana Miriam del Carmen, Elías Oyarzu, dice, bendiciones, obispo, después está conectado Rolando Díaz, dice, bendiciones, mi pastor, dice, Dios bendiga a nuestro obispo, muy grato escucharlo. Andrea Barra dice, bendiciones a nuestro obispo de Pico Truncado. Marcelo Ojeda dice, el Señor guarde a nuestro obispo y a nuestra diaconisa. Nuestra pastora Roxana Tapia dice, está bajo el volumen. Bueno, ahí lo vamos a acomodar. Bendiciones, dice nuestra hermana María Elcira de Junín de los Andes, dice, saludos a nuestro obispo, dice, y mantenga siempre fortalecido junto a nuestra diaconisa. Osvaldo Valenzuela dice, gloria a Dios. Raúl Bello dice, un saludo para nuestro obispo, familia, como así también a nuestro pastor Adrián, dice que nuestro Dios les guarde. Así tenemos muchos saludos, mi obispo. Mi obispo, dentro de las preguntas es, ¿le ha quedado, como decir, en el tintero algo para que usted diga, esto no salió bien y me gustaría revertir la situación de alguna situación, de algo que usted se arrepienta, que diga, esto me gustaría hacerlo, que quedó algo en el tintero, que usted diga, esto quiero hacerlo en su mandato como obispo? Sí. Por ejemplo, creo que yo primeramente me pongo por delante y también dentro incluyo totalmente a todo el pastorado en lo que, por ejemplo, fue muy bonito cuando nosotros pudimos construir el edificio sede, pero nos faltó algo que tendríamos que haber comprado, empezar a comprar inmediatamente unos 2 terrenos para poder hacer salones de conferencia. Por eso es que ya hemos comprado un terreno más en la ciudad de Neuquén misma para poder llegar a hacer el día de mañana los salones de conferencia.
para esta conferencia ya teníamos destinado todos los fondos que iban a llegar para poder directamente comprar otro terreno y empezar a hacer eso, porque a nosotros en realidad nos falta un comedor grande donde podamos reunirnos todos a un almuerzo o a un té y a todo lo que se quiera hacer. Porque ya, por ejemplo, el edificio sede del salón de abajo está siendo chico cuando se reúnen las pastoras. Entonces, en eso tenemos también un proyecto para poder ver de qué manera se puede ampliar esta situación. Y eso es lo que estamos orando al Señor, y que Dios nos ayude a todos en esto que estamos viviendo de la pandemia y de todas estas cosas, pero Dios proveerá a su debido tiempo. Amén. Mi obispo, y también dentro de esto, en algún momento, yo lo hablo por los pastores nuevos que hay, que muchos pastores están saliendo a la obra, o en nuestras iglesias tenemos futuros pastores, pero en algún momento, mi obispo, del ministerio pastoral, porque hoy uno lo ve, nosotros nos vemos en la conferencia y lo vemos bendecido, prosperado, y yo creo que es la pregunta de cada pastor. ¿En algún momento usted como pastor pasó necesidades económicas? No le entendí, pastor. ¿En algún momento, mi obispo, usted pasó algún problema económico para aquellos pastores que recién están comenzando la obra, que están mirando, diciendo, bueno, ven a mi obispo bendecido, otros pastores bendecidos, pero usted como obispo, como pastor, en algún momento pasó graves problemas económicos de no tener nada para comer a veces? Sí, eso creo que todos lo hemos pasado. Tenemos una escuela sobre eso. Porque cada uno de nosotros hemos pasado, cuando se abre la obra, los momentos más difíciles, pero sabemos que Dios siempre provee los medios en ese aspecto. Por lo tanto, cuando nosotros, por ejemplo, estábamos en la ciudad de Rosario sin conocer a nadie, y yo salía a trabajar y bueno, no había directamente dinero, pero un día llegaron unos hermanos, a los 3 días que estaba faltando la leche para los chicos, llegaron unos hermanos de otra iglesia, no sé de dónde, con unas cosas, con 2 bolsas de cosas a dejarnos para nosotros. Así que ese día fue la bendición del Señor para los alimentos. Y dimos gracias al Señor por todo lo que Dios nos dio. Y bueno, desde ahí ya empezó la bendición, porque cuando uno se traslada de una ciudad a otra no conoce a nadie y anda por un lado, por otro, y no sabe a dónde ir, pero Dios siempre lo cuida y lo protege en este aspecto. Así que la bendición de Dios siempre desde ahí estuvo con nosotros y nunca más nos faltó, nunca más. No teníamos casa, no teníamos nada, pero Dios nos dio siempre los alimentos. Qué bueno. Mi obispo, y bueno, tengo saludos también de nuestra pastora Susana Cheuquén, de allí de Cheuque, de esposa de nuestro pastor Triviño, de Comodoro Rivadavia, así que también gratos saludos para con ella. Muchas bendiciones para mi obispo, nuestra pastora Roxana Tapia, saludos a mi obispo, a mi diaconisa, cariños, dice, de la pastora Chanita, dice allí. Saludos también, dice Vero Padilla, dice, saludos al obispo, dice, de parte de la familia Padilla, lo queremos mucho, dice. Saludos también, bueno, miren esta opinión, dice, dice, hermoso testimonio, dice, una gran enseñanza, Dios guarde y siga bendiciendo y fortaleciendo a nuestro obispo y a nuestra diaconisa Mirella. Así que saludamos a todos los amigos, hermanos en Cristo, están conectados con nosotros en esta linda mañana. Mi obispo, lo voy a dejar en esta mañana también con una pregunta más que mayormente se la hago a todos los pastores ministerialmente. Usted como persona, ¿es feliz? Amén. Soy feliz con el Señor y con mi esposa y con mi familia y con mis hermanos y con todos ustedes, porque con todos los que servimos al Señor
Es el amor de Dios que nos ha dado los unos por los otros. Bien. Bueno, mi obispo, lo voy a dejar también, bueno, para que usted dice mi pastora Isabel, aquí un mensajito de nuestra pastora Isabel de Villalobos, dice, buenos días, mi pastor Adrián, dice, saludos a nuestro obispo Germán Ojeda, nuestra diaconisa Mireya Cárdenas, grandes siervos de Dios, Dios les siga guardando. Así que bueno, mi obispo, lo dejo que comparta usted un devocional para la audiencia y también después, bueno, usted tiene algo que decir también a todo el pastorado también, así que lo dejo en libertad, que el Señor lo utilice, mi obispo. Amén. Bien, vamos a tomar la palabra del Señor, a 2 versículos solamente en el Salmo 139, donde dice así, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Palabra del Señor. Amén. Y podemos encontrar nosotros que Dios, dándole a entender directamente a David, al salmista David, sobre este tema, lo cual es tan importante que nosotros podamos tener nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y poder, me refiero a los hermanos, tener la casa edificada sobre la roca. Mayormente el pastorado, cuando se sale a predicar, ya se sabe que uno tiene que pasar muchas cosas. Pero el soldado, cuando lo instruyen en el ejército, sabe que va a la guerra y que no va a ser fácil. Pero si cayere alguno directamente en la guerra, sabe que el galardón lo tiene directamente en el reino de los cielos. Mayormente, nosotros a veces estamos en estos tiempos tan difíciles y por eso a veces el ser humano se confunde y quiere escapar de Dios, quiere escapar del Señor. Como Jonás, cuando lo mandaron a predicar a Nínive, no quería ir, se agarró una nave, se fue para Tarsis y bueno, y ahí después echaron suerte y directamente los marineros sobre él y lo echaron al mar y el Señor, Dios Todopoderoso, preparó un pez y directamente lo vomitó el pez allá en Nínive. Bueno, así mucha gente hoy quiere escapar del Señor. ¿Cómo va a poder ver que la situación de él que está pasando a veces lo lleva a confundirse? Y no hay que confundirse. Por eso dice, cuando estamos en medio de una crisis del dolor, no nos permite discernir la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso nos sentimos solos. Es decir, que si el hermano o la hermana está sin trabajo, está enfermo, se le ha fallecido algún familiar, o al pastor le va mal por alguna circunstancia de la vida, en lo que sea, a veces se encierra en sí mismo y no puede ver más allá de lo que ve sus ojos carnales, pero tiene que ver con los ojos espirituales. Y es en realidad que mucha gente se siente sola. El salmista entona el Salmo 139 y es una persona en crisis. Es una persona que ha intentado escapar de la realidad de su dolor. Sin embargo, cuando se detiene por un momento, deja de lado todas estas cosas y puede discernir la presencia de Dios en su vida. La comprensión del conocimiento de Dios lo lleva a reconocer el alcance de la presencia divina. Comprende que la presencia de Dios lo rodea, que no puede escapar de la presencia de Dios. Dios nos ama. Los seres humanos no podemos escapar de la presencia de Dios, porque Él nos ama tanto con su amor inefable. No hay acción humana que se pueda cancelar en el amor de Dios por nosotros. No hay nada que usted y yo podamos hacer para cancelar el amor de Dios. Tenemos que reconocer la presencia y el amor de Dios, que es el primer paso para salir de la crisis que nos encontramos.
es una gran realidad. Sobre todas estas cosas en las cuales nosotros vivimos, tenemos que tener en cuenta que el Señor Jesucristo, Él está con nosotros. Sin Dios, nada podemos hacer. Sin Él, no podemos ir a ningún lugar. Ahora, tal vez muchos hermanos se han quedado en sus hogares por los problemas de la vida o por esta pandemia, o le tienen miedo a esto. No tenemos que tenerle miedo porque Dios está con nosotros. Y la palabra de Dios a nosotros cada día nos ayuda y nos alienta. Leyendo la palabra del Señor, si empezamos a nombrar salmos y vamos a ver todas las situaciones que nos dice, pero dentro de todo, yo creo que cada uno tiene que tener en cuenta que el Señor Jesucristo un día lo llamó y que ese llamado tiene que guardarlo y que ese llamado tiene que conservarlo, tener fe en el Señor, porque si no tiene fe en el Señor, de nada le va a servir servir al Señor unos días. Por ejemplo, por ahí mucha gente se quedaba en la casa como sorprendido, ¿qué va a pasar? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? No, el Señor está predicando. Los escogidos del Señor vamos a tener una bendición de Dios. Amén. Y cuando se abran nuestros templos tendremos grandes reuniones, pero lo que necesita el Señor que nosotros no escapemos, sino que estemos ahí delante de su presencia. No tenemos que huir, tenemos que quedarnos, abrazarnos en la cruz de Cristo. Y mayormente cuando se abran los templos tendremos grandes bendiciones, el trigo siempre va a quedar y el resto va a volar. Todo lo que no es trigo volará. Por eso, si hay algún hermano que se ha quedado en su casa, de cualquier iglesia que sea, debe tener en cuenta que la venida del Señor está a las puertas. Amén. Y viene este gran y último avivamiento para toda la hermandad a través del mundo entero. Amén. Y veremos sanarse los enfermos. Amén. Veremos la gloria de Dios. Tendremos grandes bendiciones del Señor. Amén, Señor. Por lo tanto, tenemos que seguir firmes y constantes en lo que hemos creído. Nadie puede quedarse directamente así, sin alabar a Dios, sin bendecir a Dios. Y ahora en el tiempo que estamos presentes, bueno, cada uno tiene que tener en cuenta lo que le corresponde. Si bien no está yendo a la iglesia por motivos que ya conocemos, pero tiene que leer la Biblia, llamar a su pastor, ponerse en contacto, cumplir con los deberes que le corresponde como cristiano y no quedarse y decir, bueno, pasa esto, pasa lo otro. No, orar sin cesar. La oración es la llave fundamental de todas las cosas. Toda congregación, toda persona, su fundamento tiene que estar en la oración, porque la oración es la que lo va a llevar a entender de que el Señor está con él. Y la iglesia se fundamenta en la oración. Amén. Si no hay oración en los pueblos cristianos, se va a derribar. Pero si hay oración, se va a poder edificar despacito, lento, pero seguro, y se va a lograr lo que se tiene. Amén. Así que, invito a todos los hermanos y pastores a seguir predicando el Evangelio. De cualquier iglesia que sea, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Voy a orar y después les voy a dar algunos avisitos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, vengo a tu presencia para darte las gracias por la vida y la salud que me has concedido a mí, a mi esposa, a mis hijos y a todos nuestros hermanos. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, pidiéndote en esta hora que bendigas a todo el pastorado, su familia, como así también, Señor, a las pastoras viudas, y que te acuerdes de los pastores enfermos, Señor. Te pedimos también, Señor, que puedas bendecir en esta mañana a todas las personas que están oyendo el mensaje de tu palabra. Gracias porque hemos sido bendecidas por ella. Y ahora queremos, Señor, que te sigas quedando con nosotros y sigas bendiciendo en todos los lugares donde se predica tu palabra. Te lo agradecemos todo humildemente en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, que el Señor les bendiga, pastor. Amén.
y le bendiga a todos los hermanos y a los pastores, recordándole que con la ayuda del Señor tendremos una conferencia, teleconferencia el 21 de noviembre, que empezará a la mañana, a las 9 de la mañana, y todos los pastores que van a ser notificados a través de los grupos que se formaron para poder asistir a la conferencia. Y bueno, deseando que Dios les bendiga, y ahí los jefes de grupo le estarán directamente dándole a conocer lo que tienen que hacer en aquel día. Así que para todos le deseo muchas bendiciones de parte del Señor. Amén. Bien. Yo obispo, dentro de esto también una preguntita acá que me estaban preguntando, que le preguntara a usted de esta pregunta, una pregunta que dice, mi pastor, ¿le puede preguntar a mi obispo, dice, ¿dónde está? Conforme, dice, le puede preguntar a mi obispo, dice, si está conforme con el crecimiento de la institución? Es una pregunta. Y si está conforme con los medios de internet de distintas plataformas que se está predicando, si está conforme usted con eso, de los distintos medios que está trabajando hoy por hoy, nosotros que hacemos radio vivo, que hoy por hoy pastores que nunca hacían vivo están predicando a través de internet, y si está conforme usted con el crecimiento de la iglesia. Sí, desde hace algunos años ya viene directamente creciendo el grupo de hermanos en distintas iglesias. Ha crecido mucho. En esta hora no tengo las cifras, pero sí, nosotros lo vimos el año pasado y antepasado también viene el crecimiento, y también con lo que está ocurriendo en el día de hoy, sí, estamos muy conformes porque estamos comunicados con muchos pastores, y por eso nosotros hemos tratado también de ayudar a pastores que están en alguna situación difícil, como también algunas pastoras viudas que le hemos enviado lo que le corresponde. Por eso es muy necesario que cada hermano tome su parte en lo que tiene que hacer para la obra del Señor. Pero ha habido un crecimiento y estamos muy conformes con todo lo que se está haciendo para la gloria de Dios. Amén. 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 Bueno, tengo también saluditos acá, también dice, el mensajito dice, Norma Roja dice, Dios guarde a nuestro obispo, estoy escuchando atentamente de Las Heras. Así también dice Fabián Aravena, dice, gracias Dios por su palabra, Dios siga usando a nuestro obispo. Jiménez de México dice, amén. Norma Roja dice, amén. Saludos, dice Samuel Morales, nuestro pastor Samuel Morales, dice, saludos a mi pastor Adrián, dice, a través de su persona, y a las ondas radiales, saludos a nuestro obispo Germán Ojeda, Dios le guarde y le fortalezca. Norma Rojas, Dios, amén. Bueno, confirmando el mensaje de la palabra del Señor. Rosana Tapia de Trelew, Marcelo Ojeda de Puerto Deseado, amén. Amén. Dice, gloria a Dios, amén. Andrea Bárbara dice, gloria a Dios. Marcelo Ojeda dice, amén. Gloria a Dios. Nuestra pastora Isabel, linda palabra de aliento. Dice también Nancy, nuestra pastora de Pilcanilleo, dice, gloria a Dios, hermosa su palabra. Elías Arzú, amén. Marcelo Macarena Ñanco dice, también nos está viendo, y asimismo mucha gente. Gracias, Señor, por esa palabra, dice, de aliento, fortaleza, nos están mandando así. Saludos de Perito Moreno, y asimismo mi obispo, mucha gente que está conectada con nosotros, pero mi obispo también dentro, le quiero pedir también que usted esté orando también por las personas que se encuentran enfermas. Hay mucha gente que está enferma espiritualmente, enferma en su cuerpo, así que como autoridad máxima de nuestra institución nos sentimos tan privilegiados, mi obispo, que esté con nosotros en este humilde programa que hacemos con mucha sencillez. Así que le voy a pedir, mi obispo, si puede estar orando por aquellas personas que se encuentren enfermas, y la gente que está enferma con un like allí en su teléfono va a estar marcando así, recibiendo la bendición sacerdotal, porque es una bendición, mi obispo, que usted esté con nosotros. Amén. Amado y buen Señor, tú que eres dador de nuestras vidas, y tú que conoces, Señor, lo íntimo de nuestros corazones, y eres, Señor, omnipresente, y tú estás en todos los lugares, Señor.
Por lo tanto, te pedimos por los hermanos que están enfermos, las hermanas, los jóvenes, los niños y por todas las personas, Señor. Pedimos en esta mañana por aquellos que han solicitado, Señor, la oración. Tú conoces, Señor, todas estas situaciones, pero recurrimos a los medios de gracia instituidos por tu sacrificio para que una gota de tu sangre, Señor, caiga en esos cuerpos por la fe y sean lavados y limpiados para la gloria de tu nombre. Aleluya al Cordero. La sangre gloriosa de Cristo tiene poder para lavar y limpiar esos cuerpos. Y ahora mismo te ordena en el nombre de Jesús que esos espíritus de enfermedad salgan de esos cuerpos. Amén, Señor. Porque no le pertenecen estar ahí. El Dios Todopoderoso le ordena que suelten esas vidas y que la sangre de Cristo repose para sanidad de su cuerpo y de su alma y de su espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, mi obispo. Muchísimas gracias, mi obispo, por estar con nosotros en este programa. Muchísimas gracias, mi obispo, por su tiempo valioso. Muchas gracias también por agendarnos para el día de hoy con esta entrevista. Para nosotros ha sido un privilegio, mi obispo. Muchas gracias a mi pastor Germán, también por la disposición de su tiempo. A nuestro pastor, también director de nuestra institución. Un cariñoso saludo a nuestra diaconisa, mi obispo. Así que lo dejo para que usted se despida de la audiencia de la 90.5 y así mismo por la radio que estamos retransmitiendo. Sí, un saludo para todos. Les deseo muchas bendiciones de parte del Señor y que Dios bendiga todos los programas que están haciendo a través de todas las iglesias y de todas las cadenas de oraciones que se están haciendo en este mes de septiembre, ya que es el día de la Biblia. Y el Señor bendiga todo lo que se hace en todos los rincones de nuestra República Argentina y en Chile también, a los hermanos, y así a través del mundo. Pero deseo que Dios les bendiga a todos y que siempre podamos estar firmes con el Señor, orando los unos por los otros y siempre seremos más que vencedores. Amén. El Señor les bendiga mucho.